Ya sé, comisario, que lo están presionando, pero necesitamos más tiempo. Los forenses recién se llevaron los cuerpos y terminamos las pericias, pero todavía nos queda entrevistar gente del lugar. Lo llamo luego. Adelante. Sos un genio, Pepo. Le dimos la dosis justa. Tenía miedo que se durmiera por más tiempo. Parece este internet, ¿no? Raúl Pérez Cuenca. Y me dijo que se llamaba Luis. Mentiroso. A ver. ¿Qué tenemos por acá? ¡Epa! Pará, esto me gusta. Este se queda conmigo. Tarjetas personales. Una fotito. Está linda tu mujer, ¿eh? Y tus hijas se parecen a ella. Dios, patria y familia. Pero qué pedazo de hipócrita que sos. ¿Tu mujer sabe que te gustan las putas vestidas de colegiala? Pero vos le ofreciste eso, ¿o no? Y es que Luis... Perdón. Como dice... El señor contador Raúl Pérez Cuenca, tesorero de la Iglesia Evangélica del Plata, quería una colegiala sumisa y obediente. Y te viene a encontrar a vos. Mejor dicho, yo lo encontré a él. No creo que esta mina se vista así para vos. Tiene cara de reprimida. Típica justificación machista. Tiene que salir a buscar afuera lo que no le dan en casa, ¿no? ¿Machista yo? Ay, mira, es lo mismo. Seas hetero, bisexual, da igual. Sos hombre y ustedes son todos iguales. Les instalan el chip desde chiquitos. Pero bueno. Basta. A lo que vinimos. Bien. ¿Le molesta si la grabo? No. Inspector Garmendia, 17 de julio de 1998. Entrevista número 5 del caso Doble Crimen en Barracas. Bien. Según el gerente, usted es la encargada nocturna. Sí. Habrá estado despierta toda la noche. Sé que debe estar cansada, pero necesito que me dé la mayor cantidad de información posible. Sí, la verdad es que no estoy con todas las luces y espero poder ser de ayuda. Según los registros, esta gente ingresó a las 23:30 de este lunes. ¿Qué puede decirme de ellos? Y mire, como el hotel está en obra, estamos a mitad de la capacidad normal. Y siendo lunes, estaba todo muy tranquilo. Sí me llamó la atención que ingresaron al estacionamiento con las luces apagadas. Ahora te voy a sacar la mordaza. Y sabes que no te conviene gritar, ¿no? Porque perderías a tu linda familia y a tu trabajo en la iglesia. Y no queremos hacer de todo esto un escándalo, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué quieren, plata? Creo que nos vio cara de chorros comunes. ¿Vos pensás que esto es una simple extorsión? Yo no sé ni lo que buscan ni lo que quieren, pero les doy lo que sea con tal de que me dejen ir. ¿Y si lo que queremos es más de lo que podés darnos? No hace falta apurarse. Tenemos tiempo. Tenemos toda la noche. ¿Por qué me hacen esto? Yo soy un hombre de Dios. O sea, ayuda al prójimo, tengo un comedor. No sé, me equivoqué. Te equivocaste. Un error. Así cosificás a la mujer, ¿ves?
rebajándola al nivel de una mercadería que compraste así por equivocación. Y en este caso no hay devoluciones. Díganme qué es lo que quieren y terminemos con esto de una vez. Mi mujer se va a asustar y va a llamar al senador Gálvez, que es amigo del pastor, y esto se va a poner feo para todos. ¿Y vos te pensás que eso me preocupa a mí? Tu mujer se fue de viaje a Mendoza con tus 2 hijas, así que no creo que vaya a llamar a ningún senador. ¿Asombrado? No somos improvisados, flaco. No tenés ni idea ni quiénes somos ni lo que queremos. Y eso nos da mucha ventaja. Nosotros sí sabemos muchas cosas de vos, ¿sabés? Sabemos, por ejemplo, que eras un cadete que estudiaba para contador, hasta que se enganchó a la hija de uno de los líderes máximos de la iglesia y que trepaste de vivir en una pensión triste a mudarte a una lujosa casa en Tortuguitas. Y muchas cosas más sabemos, pero ¿sabes qué? Hay tiempo. No se crean que porque saben 2 boludeces de mí me conocen. Ustedes no saben nada de mí. Pensa un poco, juguemos. ¿Qué tal si tu mujer está detrás de esto? O quizás la iglesia se enteró de alguna cagada tuya y te quiere dar una lección. O tal vez somos 2 loquitos que solo queremos verte sufrir. ¿Y? ¿Hubo algo más que le haya resultado extraño? Sí, pensé que podría ser un artista o un político encubierto porque me pidió discreción total. Específicamente una habitación bien apartada para no cruzarse a nadie. ¿Y durante la noche escucharon algún ruido extraño, golpes, gritos? Y como me pidieron la habitación apartada, yo les di esta que está acá en el último piso. Y los 2 pisos de abajo están vacíos porque están trabajando todavía ahí en ellos. Oh, por favor, desátenme. Bueno, es tiempo de ponernos serios. Esto es una locura, por favor. No estamos jugando. No lo hagan. Para alguien que pedía juegos de dominación, no pareces estar muy a gusto con todo esto. ¿Qué pasa? Solamente te gusta estar en control, ¿no? ¿Alguna vez te tuvieron que pedir por favor que no hicieras algo? Yo nunca le hice algo así a nadie. Yo vi lo que le propusiste a Tini. Quería simular todo esto, solo que vos querías ser el que dominara la situación. No, Quiero que lo vivas vos, que lo experimentes en carne propia, que es lo que se siente. Y ahí, la próxima vez que quieras hacer algo así, vas a saber realmente de qué se trata. solamente pensé hacer algo consensuado, nada más. Vas a pasarla bien, por favor. Nunca le hice nada así a nadie. ¿Sabes qué es lo que más asco me dio? Que quisiera simular una violación. ¿Será que realmente tenés ganas de violar a alguien? No. ¿Y si hacemos que lo pruebe también? En una de esas le gusta. Desátalo. Y vos quédate quietito, que te tengo en la mira. Gira porque te mato. Ponételo. Mételo, mierda, ponételo. Sonreí. Vos apuntale bien que de esto me voy a encargar yo. Vos quédate quietito, Te voy a dejar bien bonita.
la boca. Ahí está. Mira, ¿no me quedó hermosa? No, la verdad que no. Pero si la veo a oscuras y caliente, me la cojo sin problemas. Por favor, ¿qué me van a hacer, por Dios? No, Dios no tiene nada que ver en todo esto, ¿eh? Mira, fíjate que vas a usar de todo esto que yo no quiero ni saber. Con escuchar lo que le estés haciendo, me doy por satisfecha. No necesitan hacerme esto, por favor. Esto va a pasar por las buenas o por las malas. Párate. Párate. Camina, mierda, camina. Camina, mierda, ¿no entendiste? Camina. ¿Y los demás empleados no escucharon nada? ¿Las mucamas? Y como estamos a mitad de la capacidad, el gerente le dio vacaciones a gran parte del personal, así que estaba solamente Estela. Y ella tiene 4 chicos, trabaja acá, la vi muy cansada y le dije que se recostara, que yo cualquier cosita le avisaba si pasaba algo. Ahora sabes lo que se siente ser vejado. La humillación, la impotencia, el sentirte indefenso, roto por dentro y por fuera. No entiendo. ¿Qué pudo haber hecho para merecer esto? Puede ser que el resentimiento sea a veces más fuerte que el remordimiento. Para el victimario, una vez descargada toda su perversión, es algo que simplemente pasó. Pero para la víctima es algo que queda hundido en las entrañas. Es algo que te carcome día a día. Es una sensación de ahogo que no se te baja más. Es la incapacidad de poder confiar en alguien, de poder entregarse a alguien. Es como estar insensibilizado.
casi, como una muerta en vida. No sé, no entiendo. Hace 20 años vivías en la pensión de la calle Irala, acá a 2 cuadras. Pensé que te irías a acordar. No me acuerdo. En esa época, Alicia, mi vieja, se estaba separando de mi viejo, después de años y años de ser golpeada. Y fuimos a parar a la misma pensión. Yo era una nena. 12 años tenía. Cristina. Pero me decían Crisi. No sé. Mi vieja estaba destruida. Tenía que ir a trabajar y confió. Confió en un muchacho que predicaba su religión a todos en la pensión. Y le pidió que se encargara de mí, desde que salía del colegio hasta que ella volviera de laburar. Crisi, sos vos. Esa tarde me preguntaste si yo quería ser mayor. Y yo te dije que sí, para poder ayudar a mi vieja. Entonces me dijiste que como yo no tenía un padre, vos me podías ayudar. Pero no se lo podía contar nunca a nadie. Abusaste de mí durante 2 años. 2 años. Hasta que te enganchaste a la hija del pastor y te fuiste. Cuando entendí lo que me hacías, me culpé a mí misma. Me sentía sucia, me sentía avergonzada. Y no me animé nunca a contárselo a nadie. Me cagaste la niñez, ¿entendés? Me cagaste la vida. Pero yo ya había vivido como mi viejo le cagó la vida a mi vieja. Y después se fue con otra mina así como si nada. Entonces me juré que vos, sorete, no ibas a quedar impune. Yo cambié. Ahora soy un hombre de familia. Tipos como vos se aprovechan de las personas. Creen que pueden comprar cualquier cosa con dinero. No tienen ni la más puta idea de lo que sienten las personas que se prostituyen. ¿A quién buscas en las putas vestidas de colegiala, ¿Me vas a decir que no te calienta aprovecharte de nenas inocentes? Dicen que el pedófilo y el violador no dejan nunca de serlo. Desde que nacieron mis hijas es una forma de controlar mis impulsos, ¿entendés? Es para que no le haga mal a nadie. Claro, porque la puta es un objeto que compras. Es nadie, ¿no? ¿Sabes? El destino o tu Dios te jugaron una mala pasada. Hace 10 años llegaron a mí unas notas con los nuevos credos de la iglesia. Y ahí vi la foto del pastor y su hermosa familia. Su hija, sus nietas y su yerno. Vos. Desde ahí que estoy siguiendo cada uno de tus pasos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No sabía cómo llegar a vos hasta que abrieron las oficinas de acá del centro. Y ahí me hice pasar por una feligresa. Y la recepcionista me contó que se estaban expandiendo. Y me pasó las fechas de inauguración en San Juan y Mendoza. Y ahí, sabiendo que ibas a estar solo, te seguí. Te seguí durante varios días esperando encontrar algo. Y esa noche te vi quedándote hasta lo último, trabajando hasta tarde. Te vi buscar a la chica.
y llevarla al hotel. Y esperé. Saliste tan apurado que casi me atropellaste y ni siquiera te diste cuenta. Al rato salió Vanessa y me contó todo. Me dijo que te conoció en la página Rubro 59, donde prostitutas y clientes tienen perfiles acordes a sus ofrecimientos y búsquedas. Entonces armé mi perfil de acuerdo a lo que buscabas y esperé tu contacto. Calculé que sería para la inauguración de la sede de Mendoza, así que tuve tiempo de preparar mi venganza. Estaba segura de que ibas a picar. Y la escopolamina en el champán hizo el resto. ¿Y vos te pensás que si me pasa algo, nos van a dar con tu perfil? Vos sabés que cuando me borré, advertían que se iban a borrar todas mis fotos, mensajes, mi información. Y para los contactos usé siempre locutorio, así que... ¿Y este quién es? Pepo es taxi boy, un vecino de mi amiga Claudia. Y como habrás visto, no tiene problema alguno en experimentar con uno u otro sexo. Cuando Tini me contó el plan, sabía que no le podía pedir mucha guita. Pero quise desquitarme. Todas las que pasé de chico. Como muchos chicos en la calle, fui víctima de hijos de puta como vos, que creen que pueden hacer cualquier cosa con dinero. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo termina esto? Lo curioso es que yo ya no sé cómo termina esto. Digamos que es algo así como una especie de final abierto. Estás hablando tonterías, Tini. Tenemos que llevarlo a la iglesia, hay que hacerlo quedar mal con la mujer, lo que habíamos quedado. Sí, pero yo no sé, ¿viste cómo son las cosas? Raúl está muy conectado y de repente nos puede dejar a los dos pegados. ¿Pero qué te pasa? ¡No! ¡Tini, la puta madre! Te voy a matar, hijo de puta. ¡Vamos! ¿Y cuándo fue que escuchó el disparo? Bueno, yo hago un rondín a cada hora por los pisos para ver que esté todo bien, incluidos los pisos que están en obra. Y a eso de las 3 habrá sido, yo estaba en el piso de abajo y ahí escuché el ruido. ¿Y qué hizo entonces? Y al principio no supe qué hacer porque no sabía lo que había sido. Y lo primero fue llamar a la habitación y ahí cuando no me respondieron, ahí sí llamé a la policía. Ayúdame. Llama a una ambulancia. Ayúdame. Es como dije, Pepo. Nunca supe cómo iba a terminar. Pero estaba dispuesta a todo. ¿Por qué yo? Cuando mi amiga Claudia me contó que su hijo estaba actuando raro, enseguida sospeché que estaba siendo abusado. En algunos casos, el abusado canaliza su impotencia, convirtiéndose también en abusador. Y todo apuntaba a vos. El nene me lo contó todo. No sabes cuánto lamento que no haya sabido borrar esas marcas de otra forma. Y discúlpeme la indiscreción, ¿no? Pero ¿qué piensa que pasó? Mire, 2 hombres solos en una habitación de hotel que se matan mutuamente. Todo indicaría que se trata de un crimen pasional. Pobre, qué drama. Me imagino el disgusto de la familia cuando se vayan a enterar, ¿no?
Mire, por ahora es todo. Bueno, Yo tengo acá sus datos que me los dio el gerente, así que cualquier otra consulta me comunico con usted. bueno. Antes que se retire, dígame, ¿hace cuánto que trabaja acá? Y hace 2 meses. Mi amiga estaba justo por dar a luz y yo estaba buscando trabajo, así que me recomendó para que le cuidara el puesto. Calculo que no se debe esmerar mucho, ¿no? No vaya a ser que se quede con el puesto de su amiga. No, ¿cómo? Yo no jamás le haría algo así a ella. No, no se preocupe, es un chiste para distender la situación. Ah, claro. Bueno, ahora sí, la dejo tranquila. Bueno, muchas Así gracias. que vaya a descansar. Gracias. Señorita. No se olvide su documento. Cristina Alejandra Iníguez. Qué tonta. Gracias. Adiós. Adiós. Ya llegó. ¿Qué más podría sucedernos? ¿Qué más podría maltratar la piel? ¿Qué más podría despojarnos? ¿Qué más podría separarnos más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya rodó, dejó las almas en un grito, dejó tu pecho al descubierto, dejó un espacio para levantar, dejó una ráfaga liviana, dejos de paz que van, dejos de